Mi nombre es Joaquín Villarreal. Tengo 62 años. Y el día que mi nuera intentó quedarse con mi pensión de jubilación, sin saberlo perdió una herencia de varios millones de pesos que había estado guardando para mi hijo durante más de 20 años. Pero lo que ella nunca imaginó es que yo había estado documentando cada uno de sus movimientos financieros durante meses, esperando exactamente el momento adecuado para enseñarle la lección más cara de su vida. Imagínate la escena. Después de trabajar 35 años como supervisor en una fábrica textil, después de criar solo a mi hijo desde que tenía 8 años, después de sacrificar todo para darle la mejor educación posible, me encuentro viviendo en su casa porque pensé que era lo natural después de quedarme viudo. Pero lo que descubrí es que mi nuera Mónica había estado planeando desde el primer día apropiarse de mi pensión para sus gastos personales, creyendo que yo era un viejo ingenuo que no se daba cuenta de nada. Todo empezó cuando Mónica me sugirió que para facilitar el pago de los gastos de la casa, era mejor que depositara mi pensión directamente en la cuenta bancaria de ellos. Joaquín, me dice con esa sonrisa falsa que había aprendido a reconocer, así es más fácil para todos. Nosotros nos encargamos de pagar todo, y vos no te preocupas por nada. Te damos tu dinero para gastos personales cada semana, y listo, más fácil para todos, pero sobre todo más fácil para ella. Pero lo que Mónica no sabía es que durante los últimos 20 años, mientras ella creía que yo era solo un obrero jubilado, sin 2 pesos para juntar, yo había estado construyendo un imperio de inversiones inmobiliarias que me había convertido en millonario varias veces. Propiedades que compraba a nombre de empresas, acciones que manejaba a través de fondos de inversión, negocios que había financiado desde las sombras, todo guardado para el futuro de mi hijo, todo documentado legalmente, todo esperando el momento perfecto para revelarlo. Esa noche, después de que Mónica me explicara su plan para manejar mi dinero, como si yo fuera un incapaz mental, tomé una decisión que cambiaría para siempre el futuro económico de mi familia. Una decisión que le enseñaría a mi nuera que subestimar a las personas mayores puede salir más caro de lo que jamás imaginó, porque lo que yo tenía preparado para ella era una sorpresa que la dejaría sin palabras y sin herencia para el resto de su vida. Al día siguiente, mientras Mónica calculaba cuánto de mi pensión podía desviar para sus caprichos, sin que yo me diera cuenta, yo estaba en el despacho de mi abogado firmando documentos que alterarían completamente el testamento que tenía preparado para mi hijo. Documentos que convertirían a mi nuera en la protagonista de la lección más costosa sobre respeto y honestidad que alguien haya recibido jamás. Escucha esta historia hasta el final y dime si conoces a alguien que haya intentado aprovecharse de una persona mayor pensando que no se iba a dar cuenta. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque esta lección sobre la codicia familiar vale para cualquier lugar del mundo. Para que entiendas por qué lo que hizo Mónica me dolió tanto, tengo que contarte cómo llegué a vivir en la casa de mi hijo y cómo pensé que iba a ser una experiencia familiar hermosa que terminó convirtiéndose en una pesadilla de manipulación financiera. Porque cuando decidí mudarme con ellos, tenía las mejores intenciones y las expectativas más ingenuas sobre lo que significa la familia. Mi esposa Carmen murió hace 2 años de un paro cardíaco. Fue algo inesperado, repentino, que me dejó completamente perdido después de 30 años de matrimonio. Carmen era mi compañera en todo, la que manejaba los detalles de la casa, la que organizaba las reuniones familiares, la que mantenía el contacto constante con nuestro hijo Damián. Cuando ella murió, me di cuenta de que no sabía cómo vivir solo. Damián, que tiene 30 años y está casado con Mónica desde hace 5 años, me propuso que me fuera a vivir con ellos. Papá, me dijo, la casa es grande. Tenemos un cuarto extra que podés usar como tu espacio privado, y así no estás solo en esa casa llena de recuerdos tristes. Mónica también está de acuerdo. De hecho, fue idea de ella. Pensé que era un gesto hermoso de mi nuera, una muestra de que realmente me consideraba parte de su familia. Me mudé con ellos hace 1 año y 2 meses. Al principio todo parecía perfecto. Mónica me cocinaba mis comidas favoritas. Me preguntaba cómo había dormido. Se preocupaba por si necesitaba algo del supermercado. Damián llegaba del trabajo y cenábamos juntos, hablando de nuestros días, viendo televisión como una familia normal. Me sentía acompañado, útil, parte de algo más grande que mi soledad de viudo, pero después de los primeros meses, empecé a notar cambios sutiles. Mónica comenzó a hacer comentarios sobre los gastos de la casa, sobre lo caro que estaba todo, sobre lo difícil que era llegar a fin de mes con un sueldo solo.
Joaquín, me decía suspirando mientras revisaba las facturas, no sé cómo vamos a hacer este mes. Entre la luz, el gas, el supermercado, se va todo el sueldo de Damián, como insinuando que yo debería contribuir más de lo que ya estaba contribuyendo. Yo ya estaba pagando mi parte proporcionalmente. Había calculado cuánto representaba mi presencia en los gastos de la casa y ponía esa cantidad cada mes para los gastos comunes. Pero evidentemente no era suficiente para Mónica. Ella quería más, quería acceso total a mi pensión, quería controlar mis finanzas como si yo fuera un niño que no sabía manejar dinero. Empezó con sugerencias sutiles. Joaquín, ¿no te parece complicado estar calculando cuánto tenés que poner cada mes? Sería más fácil si pusiéramos todo junto y yo me encargo de administrar los gastos. Después las sugerencias se volvieron más directas. Joaquín, mi amiga Estela me contó que su suegro le deposita toda la jubilación a ella y así no tiene que preocuparse por nada. Es mucho más práctico. Cuando yo me resistía a la idea, Mónica cambiaba de estrategia. Se ponía triste, me decía que sentía que no confiaba en ella, que después de todo lo que habían hecho por mí, yo seguía tratándolos como extraños. Joaquín, me decía con lágrimas en los ojos, yo solo quiero cuidarte. Solo quiero que no te preocupes por nada en tus años dorados. Como si administrar mi propio dinero fuera una carga demasiado pesada para mi edad. Lo que más me molestaba era la manera en que hablaba de mi pensión, como si fuera un monto insignificante. Joaquín, no es tanto dinero como para que valga la pena el estrés de manejarlo vos solo. Mejor deja que yo me encargue y vos te relajás. Como si 70,000 pesos por mes fuera dinero de bolsillo que no valía la pena administrar cuidadosamente. Pero lo que Mónica no sabía es que esos 70,000 pesos de pensión eran solo una pequeña fracción de mis ingresos reales. Mis inversiones inmobiliarias me generaban mensualmente casi 10 veces esa cantidad, pero ese dinero llegaba a cuentas que ella no conocía, a nombres de empresas que ella nunca había escuchado, a través de operaciones financieras que ella no habría entendido aunque se las explicara con dibujos. Durante 20 años, desde que Damián era chico, había estado comprando propiedades con el dinero extra que ganaba haciendo trabajos de consultoría los fines de semana. Departamentos para alquilar, locales comerciales, terrenos en zonas que sabía que se iban a valorizar. Todo legalmente registrado, todo correctamente declarado, todo manejado a través de una red de contadores y abogados que me habían ayudado a construir un patrimonio que ni mi propio hijo conocía. ¿Por qué mantuve en secreto mi fortuna? Porque quería que Damián creciera con valores de trabajo y esfuerzo, no con la mentalidad de hijo de rico que esperaba que todo le llegara fácil. Quería que se hiciera hombre por sus propios méritos, que valorara el dinero porque sabía lo que costaba ganarlo, y había planeado revelárselo cuando cumpliera 35 años, como regalo de madurez y como seguridad para su futuro. Pero lo que Mónica estaba haciendo me obligó a reconsiderar completamente esos planes. Su codicia descarada, su manipulación emocional, su falta total de respeto hacia mi autonomía como persona mayor, me demostró que no era el tipo de persona en quien yo podía confiar con la fortuna que había construido pensando en el futuro de mi hijo. Así que decidí tenderle una trampa. Decidí dejar que creyera que había ganado, que había conseguido convencerme de entregarle el control de mi pensión. Pero lo que realmente estaba haciendo era documentando cada paso de su plan para apropiarse de mi dinero, reuniendo evidencia de su verdadera naturaleza, preparando la sorpresa más costosa de su vida. El día que finalmente acepté su propuesta de depositar mi pensión en su cuenta, Mónica no pudo ocultar su satisfacción. Joaquín, me dijo abrazándome, vas a ver qué tranquilo vas a estar ahora. Yo me encargo de todo, y vos solo disfrutás de tus años dorados sin preocupaciones. Pero lo que ella no sabía es que ese mismo día había firmado un nuevo testamento, donde ella perdía acceso a una herencia que habría cambiado su vida para siempre. Lo que pasó en los meses siguientes fue exactamente lo que yo había anticipado, pero aún así me dolió ver confirmadas mis sospechas sobre el tipo de persona que realmente era mi nuera. Mónica no tardó ni una semana en empezar a usar mi dinero para cosas que no tenían nada que ver con los gastos de la casa. Y lo peor de todo era la manera descarada en que lo hacía, como si yo fuera demasiado viejo o demasiado tonto para darme cuenta. La primera señal fue cuando llegó a casa con una cartera nueva que costaba más de la mitad de mi pensión mensual. Cuando le pregunté de dónde había sacado el dinero, me dijo que había estado ahorrando de los gastos de la casa. Joaquín, me explicó, cuando uno administra bien el dinero, siempre sobra algo. Como si yo fuera tan ingenuo de creer que ahorrando en verduras
se podía comprar una cartera de cuero importado. La segunda señal fue cuando empezó a salir más seguido con sus amigas a restaurantes caros. Joaquín, me decía, necesito relajarme un poco. Cuidarte a vos y manejar la casa es muy estresante. Estas salidas son necesarias para mi salud mental. Como si cuidarme fuera un trabajo de tiempo completo que mereciera recompensas costosas pagadas con mi dinero. La tercera señal fue cuando empezó a hacer planes para redecorar la casa. Joaquín, me anunció un día, vamos a cambiar los muebles del living. Los que tenemos son muy viejos y dan mala impresión cuando vienen visitas. Como si gastar mi pensión en muebles nuevos fuera una inversión familiar necesaria y no un capricho personal pagado con dinero ajeno. Pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando descubrí que había empezado a darle dinero a su hermana menor para que se comprara ropa. Joaquín, me dijo cuando la confronté, Silvana está pasando por un momento difícil económico. Es solo temporal hasta que consiga trabajo. Como si mi pensión fuera un fondo de asistencia social para toda su familia. Cada vez que yo le reclamaba por estos gastos, Mónica tenía una excusa perfecta. Siempre era algo necesario, siempre era algo temporal, siempre era algo que yo no entendía porque no estaba acostumbrado a administrar una casa moderna. Me hablaba como si fuera un viejo chocho que no entendía cómo funcionaba el mundo contemporáneo. Lo más humillante era cuando llegaba Damián del trabajo y yo trataba de contarle lo que estaba pasando. Mónica inmediatamente se adelantaba con su versión de los hechos. Damián, tu papá está confundido otra vez. Cree que gasté de más, pero todo lo que compré era necesario para la casa. Pobrecito, creo que la edad le está afectando la memoria. Como si yo fuera un viejo senil que inventaba problemas donde no los había. Damián, que trabajaba 10 horas por día y llegaba cansado, generalmente le creía a su esposa sin cuestionar los detalles. Papá, me decía, Mónica se encarga de todo. Si ella dice que era necesario, entonces era necesario. No te preocupes tanto por el dinero. ¿Para qué querés plata a tu edad si tenés todo lo que necesitas? Como si tener 62 años me descalificara automáticamente para administrar mis propias finanzas. Pero mientras Mónica creía que me estaba engañando exitosamente, yo estaba documentando cada una de sus mentiras. Fotografiaba los recibos de sus compras, grababa nuestras conversaciones sobre dinero, mantenía registros detallados de cada peso que salía de la cuenta donde depositaba mi pensión. Estaba construyendo un archivo completo de su comportamiento fraudulento. También estaba reevaluando completamente mi opinión sobre Damián. Ver cómo elegía creerle ciegamente a su esposa, en lugar de escuchar a su padre, me dolía profundamente. Ver cómo asumía que yo estaba confundido o senil, en lugar de investigar lo que realmente estaba pasando, me demostró que había fallado como padre en enseñarle valores básicos de respeto familiar. Después de 6 meses de documentar el comportamiento de Mónica, decidí que era hora de revelar la verdad. Pero no iba a ser una revelación cualquiera. Iba a ser una lección tan impactante que ninguno de los dos la iba a olvidar jamás. Una lección que les enseñaría el costo real de la codicia y la falta de respeto hacia las personas mayores. El día que elegí para la revelación fue el cumpleaños de Damián. Mónica había organizado una cena familiar para celebrar, invitando a sus padres, hermanos y amigos más cercanos. Era la oportunidad perfecta para hacer mi anuncio frente a testigos, para asegurarme de que todo el mundo entendiera exactamente lo que había estado pasando en esa casa durante meses. Durante la cena, cuando llegó el momento de los brindis, pedí la palabra. Quiero aprovechar este momento tan especial, dije, para hacer algunos anuncios importantes sobre el futuro de esta familia. Anuncios que van a sorprender a algunas personas más que a otras. Mónica sonreía confiada, pensando que iba a anunciar algún regalo especial para Damián o alguna decisión sobre mi testamento que los favoreciera. Primero, dije, quiero agradecerle a Mónica por enseñarme cosas muy importantes sobre la administración del dinero. Gracias a ella, aprendí que cuando uno confía ciegamente en otra persona con sus finanzas, esa persona puede tomar decisiones muy creativas sobre cómo usar ese dinero. Mónica seguía sonriendo, pero ya había algo en su expresión que indicaba que empezaba a sospechar que la conversación no iba en la dirección que esperaba. Segundo, continué, quiero compartir con ustedes algunos números interesantes. En los últimos 6 meses, mi pensión de 70,000 pesos mensuales se usó de maneras muy creativas. 40,000 pesos en carteras, zapatos y ropa para Mónica. 25,000 pesos en salidas a restaurantes y entretenimientos. 15,000 pesos en regalos para familiares de Mónica y solo 30,000 pesos en gastos reales de la casa.
La sonrisa de Mónica había desaparecido completamente. Tercero, seguí, quiero contarles sobre algunas propiedades que he estado manejando durante los últimos 20 años. Propiedades que compré pensando en el futuro de mi hijo, pero que ahora voy a tener que reconsiderar debido a lo que he aprendido sobre los valores familiares en esta casa. Saqué de mi bolsillo una carpeta con documentos que había preparado especialmente para esta ocasión. Esta carpeta, dije mostrándosela a todos los presentes, contiene las escrituras de 17 propiedades inmobiliarias ubicadas en diferentes zonas de la ciudad. Departamentos, locales comerciales, terrenos. El valor total de estas propiedades, según la tasación más reciente, es de aproximadamente 8 millones de pesos. 8 millones de pesos que había estado guardando como herencia para Damián. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mónica había palidecido completamente. Damián me miraba como si me hubiera vuelto loco. Los otros invitados no sabían si lo que estaba diciendo era una broma o una revelación real, pero yo seguí hablando como si estuviera comentando el estado del tiempo. Cuarto, continué, debido a los eventos de los últimos meses, he tomado la decisión de modificar sustancialmente mi testamento. En lugar de dejar estas propiedades como herencia familiar, he decidido donar el 70% del patrimonio a instituciones que trabajan con adultos mayores que han sido víctimas de abuso financiero por parte de sus familias. El 30% restante quedará en fideicomiso para futuros nietos, bajo condiciones muy específicas. Mónica se puso de pie como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Joaquín, ¿qué estás diciendo? ¿Estás hablando en serio o es una broma? No es una broma, Mónica. Es la consecuencia natural de creer que podías robarme mi pensión, pensando que yo era demasiado viejo para darme cuenta. Es la consecuencia de tratarme como si fuera un incapaz mental que no sabía manejar su propio dinero. Damián finalmente encontró su voz. Papá, ¿vos tenés 8 millones de pesos? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque quería que crecieras con valores de trabajo y esfuerzo, hijo. Porque quería darte esa herencia cuando fueras lo suficientemente maduro para valorarla. Pero lo que he visto en esta casa me demostró que mi dinero no está seguro en manos de personas que creen que está bien robarle a un adulto mayor. Mónica empezó a llorar. Joaquín, yo nunca te robé nada. Solo estaba administrando tu dinero como habíamos acordado. ¿Administrando? Mónica, tengo fotografías de todos los recibos de tus compras personales. Tengo grabaciones de nuestras conversaciones donde me mentiste sobre los gastos. Tengo documentación completa de cómo usaste mi pensión para tu beneficio personal durante 6 meses seguidos. Saqué mi teléfono y empecé a mostrar las fotos que había estado tomando durante meses. Esta es la cartera de 50,000 pesos que compraste la primera semana. Estos son los recibos de los restaurantes donde fuiste con tus amigas. Este es el comprobante de transferencia a tu hermana. Todo documentado, todo con fechas, todo con tu firma en la tarjeta que usaste con mi dinero. Los padres de Mónica estaban horrorizados. Su madre se acercó a ella y le preguntó si era verdad lo que yo estaba diciendo. Mónica intentó negarlo, pero la evidencia era demasiado clara. Su padre me pidió disculpas en nombre de toda la familia. Don Joaquín, nosotros no sabíamos nada de esto. Si hubiéramos sabido que Mónica estaba haciendo estas cosas, habríamos intervenido inmediatamente. Damián se quedó en shock durante varios minutos. Después se acercó a mí y me preguntó si realmente había perdido una herencia de 8 millones de pesos por culpa del comportamiento de su esposa. No la perdiste, Damián. La perdió ella por ustedes. Porque cuando decidiste creerle ciegamente a tu esposa, en lugar de escuchar a tu padre, cuando asumiste que yo estaba confundido, en lugar de investigar lo que realmente pasaba, te convertiste en cómplice de su comportamiento. ¿Hay alguna manera de arreglar esto, papá? Algo que podamos hacer para que reconsideres tu decisión. Damián, le dije, durante 6 meses traté de explicarte lo que estaba pasando, y vos elegiste no escucharme. Durante 6 meses tu esposa me robó mi dinero, pensando que yo era demasiado viejo para darme cuenta. ¿Qué te hace pensar que pueden cambiar ahora que saben cuánto dinero estaba en juego? La fiesta de cumpleaños se terminó abruptamente. Los invitados se fueron temprano, incómodos con la tensión familiar que había estallado durante la cena. Mónica se encerró en su cuarto a llorar. Damián se quedó en la cocina bebiendo cerveza y procesando todo lo que había descubierto sobre su esposa y sobre mí. Esa noche tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Damián me pidió que le explicara toda la historia de mis inversiones, cómo había construido ese patrimonio.
por qué había decidido mantenerlo en secreto. También me pidió perdón por no haberme escuchado cuando traté de contarle sobre el comportamiento de Mónica. «Papá», me dijo, «yo pensé que Mónica estaba siendo cuidadosa con tu dinero. Pensé que cuando te quejabas era porque no entendías cómo funcionaban los gastos de una casa moderna. Nunca se me ocurrió que te estuviera robando descaradamente». «Damián», le respondí, «el problema no es solo que me robó. El problema es que vos elegiste no investigar cuando yo te dije que algo estaba mal». «¿Qué va a pasar ahora con nuestro matrimonio?», me preguntó. «Eso es algo que tenés que decidir vos, hijo. Pero lo que yo puedo decirte es que alguien que es capaz de robarle a un adulto mayor también es capaz de robarte a vos cuando sea conveniente. Mónica no me robó porque necesitara el dinero. Me robó porque pudo hacerlo. Esa es una diferencia muy importante». Los días siguientes fueron muy reveladores. Mónica trató de hablar conmigo varias veces para pedirme perdón y convencerme de cambiar el testamento. «Joaquín», me decía llorando, «yo cometí un error. Estaba confundida sobre cómo manejar el dinero, pero no era una mala intención. Solo quería cuidar bien de la familia». «Mónica», le respondía, «robar no es confusión. Mentir no es mala intención. Lo que hiciste tiene nombre y apellido, y las consecuencias están a la altura de tus acciones». También traté de explicarle por qué lo que había hecho era tan grave. «No se trata solo del dinero, Mónica. Se trata de que me trataste como si fuera un incapaz mental. Se trata de que creíste que podías manipularme porque soy mayor. Se trata de que no me viste como persona, sino como una fuente de ingresos que podías explotar. Eso no se arregla con disculpas». Damián también tuvo que enfrentar algunas verdades dolorosas sobre su matrimonio. Descubrió que Mónica había estado mintiendo sobre muchas otras cosas, no solo sobre mi dinero. Descubrió que había estado gastando más de lo que ganaba él, cubriendo los faltantes con mi pensión. Descubrió que había estado viviendo un nivel de vida que no correspondía con sus ingresos reales, financiado con dinero robado. Un mes después de la revelación, Damián tomó la decisión de separarse de Mónica. No fue una decisión fácil, pero me dijo que no podía seguir casado con alguien que era capaz de robarle a su propio suegro. «Papá», me explicó, «si es capaz de robarte a vos que siempre la trataste bien, ¿qué no será capaz de hacerme a mí cuando las cosas se pongan difíciles?» Mónica trató de impedirle el divorcio. Amenazó con llevarse la mitad de todo, incluyendo la casa que técnicamente estaba a nombre de Damián, pero que había sido comprada con dinero que yo le había prestado años atrás. Pero cuando le mostré los documentos que probaban que la casa había sido financiada con mi dinero, su abogado le aconsejó que aceptara un arreglo más modesto. Durante el proceso de divorcio, salieron a la luz muchas otras cosas que Mónica había estado ocultando. Deudas de tarjetas de crédito que había acumulado comprando cosas innecesarias, préstamos que había tomado a nombre de Damián sin consultarle, gastos que había estado justificando como necesidades familiares, pero que en realidad eran caprichos personales. Era un patrón de comportamiento financiero irresponsable que iba mucho más allá de lo que me había hecho a mí. ¿Me arrepentí de haber revelado mi fortuna de esa manera tan dramática? No. Creo que era necesario que Damián entendiera el costo real del comportamiento de su esposa. Creo que era necesario que Mónica enfrentara las consecuencias de sus acciones, sin poder esconderse detrás de excusas sobre confusiones o buenas intenciones. Y creo que era necesario que toda la familia entendiera que robar a los adultos mayores no es un delito menor que se puede justificar con necesidades familiares. Cambié el testamento después del divorcio, parcialmente. Le devolví a Damián el 30% que había destinado para futuros nietos, pero mantuve la donación del 70% a instituciones de caridad. Le expliqué que aunque había demostrado que era capaz de tomar decisiones correctas cuando se enfrentaba a la verdad, el daño que me había hecho ignorando mis denuncias durante meses no se podía borrar completamente. Damián lo entendió. «Papá», me dijo, «vos tenés derecho a hacer lo que quieras con tu dinero. El hecho de que me dejes algo después de todo lo que pasó ya es más generoso de lo que me merezco. Lo importante es que aprendí una lección que no voy a olvidar nunca, que hay que escuchar a la familia, especialmente cuando te están advirtiendo sobre algo importante». 6 meses después del divorcio, Damián conoció a una mujer muy diferente a Mónica. Se llama Laura, es enfermera, tiene 32 años y 2 hijas de un matrimonio anterior. Cuando me la presentó, lo primero que me preguntó fue sobre mi salud y mi bienestar, no sobre mis finanzas o mis propiedades. Era claro que había aprendido a valorar las cualidades correctas en una pareja. Laura y yo desarrollamos una relación muy buena desde el principio.
Ella entendía que yo era una persona independiente, que no necesitaba ser cuidada como un niño, pero que sí apreciaba la compañía familiar y el respeto mutuo. Cuando se mudó con nosotros, insistió en que cada uno mantuviera sus finanzas separadas y que contribuyéramos proporcionalmente a los gastos comunes según nuestros ingresos. Un año después de conocer a Laura, Damián me preguntó si estaría dispuesto a reconsiderar el testamento si él se casaba con ella. Me explicó que habían estado hablando sobre el futuro, sobre la posibilidad de tener hijos juntos, sobre la importancia de construir una seguridad económica para la familia blended que estaban formando. Le dije que estaba dispuesto a considerar cambios al testamento, pero que cualquier herencia estaría sujeta a condiciones muy específicas. Primero, que Laura firmara un acuerdo prenupcial que protegiera las propiedades familiares en caso de divorcio. Segundo, que ambos asistieran a cursos sobre administración financiera responsable. Tercero, que estableciéramos reuniones familiares mensuales para revisar el presupuesto familiar y asegurar la transparencia en todos los gastos. Tanto Damián como Laura aceptaron estas condiciones sin objetar. Laura me dijo que le parecían completamente razonables, especialmente después de saber lo que había pasado con Mónica. Me dijo que ella había visto muchos casos de abuso financiero a adultos mayores en su trabajo como enfermera, y que entendía perfectamente por qué yo quería protegerme. Hoy, 2 años después de la revelación que cambió todo, puedo decir que mi relación familiar es mejor de lo que había sido en décadas. Damián aprendió a valorar la honestidad y la transparencia en las relaciones. Laura aporta una perspectiva madura y responsable sobre las finanzas familiares. Sus hijas me tratan con respeto genuino, no porque sepan que tengo dinero, sino porque entienden que soy una persona que merece consideración. ¿Qué pasó con Mónica? Después del divorcio, se mudó de vuelta con sus padres. Intentó varias veces contactarme para pedirme que la ayudara económicamente, alegando que estaba pasando por dificultades financieras. Le respondí que había tenido 6 meses para demostrar respeto y responsabilidad con mi dinero, y que había elegido robármelo en lugar de administrarlo correctamente. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en un supermercado y viviendo en un departamento pequeño que alquilaba con una amiga. Sus padres me contaron que había aprendido a vivir con un presupuesto ajustado y que ya no tenía los hábitos de gasto irresponsable que había desarrollado cuando tenía acceso a mi pensión. Era una lección cara pero necesaria. ¿Me arrepiento de haber tomado decisiones tan drásticas? No. Creo que era necesario que tanto Mónica como Damián entendieran que el abuso financiero hacia adultos mayores tiene consecuencias reales y permanentes. Era necesario que aprendieran que la confianza, una vez rota, no se recupera automáticamente con disculpas. El proceso completo me enseñó varias lecciones importantes sobre las relaciones familiares en la vejez. La primera es que la generosidad sin límites puede ser interpretada como debilidad por personas sin escrúpulos. Mónica vio mi willingness to help como una oportunidad para aprovecharse, no como un gesto de amor familiar. La segunda lección es que los hijos adultos a veces necesitan lecciones dolorosas para aprender a valorar a sus padres como personas independientes, no como extensiones de sus propias necesidades. Damián tuvo que perder una herencia millonaria para entender que no había estado escuchando realmente a su padre. La tercera lección es que documentar el abuso es fundamental para poder defenderse efectivamente. Si no hubiera tomado fotos, grabado conversaciones y mantenido registros detallados de los gastos de Mónica, habría sido mi palabra contra la suya. La evidencia objetiva fue lo que hizo posible una revelación tan impactante. La cuarta lección es que a veces hay que estar dispuesto a perderlo todo para proteger tu dignidad. Cuando decidí revelar mi fortuna sabiendo que iba a cambiar el testamento, estaba arriesgando mi relación con mi hijo para enseñarle una lección sobre respeto. Pero era un riesgo necesario. 3 años después de todo lo que pasó, puedo decir que mi vida familiar es más auténtica y más satisfactoria que antes. Laura y yo nos llevamos muy bien. Sus hijas me ven como un abuelo adoptivo que las respeta y las cuida sin ser condescendiente. Damián y yo tenemos conversaciones más honestas sobre dinero, familia y valores. El año pasado, Laura y Damián se casaron en una ceremonia pequeña pero hermosa. Durante su discurso, Damián habló sobre las lecciones que había aprendido de todo lo que pasó con Mónica. Habló sobre la importancia de escuchar a la familia, sobre el valor de la honestidad financiera, sobre el respeto que merecen los adultos mayores. Durante mi propio discurso en la boda, hablé sobre la importancia de las segundas oportunidades ganadas, no regaladas.
Le dije a Damián que estaba orgulloso de cómo había manejado las consecuencias de sus errores anteriores, y le dije a Laura que valoraba su integridad y su respeto hacia nuestra familia. Después de la boda, modifiqué el testamento una vez más. Ahora Damián y Laura heredarán el 50% de las propiedades, pero bajo un fideicomiso que requiere administración profesional y transparencia total en el uso de los fondos. El otro 50% sigue destinado a instituciones de caridad que trabajan con adultos mayores. ¿Por qué mantengo ese 50% para caridad? Porque quiero que mi dinero haga una diferencia para adultos mayores que no tienen la suerte que yo tuve de poder defenderse del abuso financiero. Porque quiero que mi experiencia sirva para proteger a otras personas que están en situaciones similares a la que yo viví. También porque quiero que Damián y Laura entiendan que la herencia que van a recibir no es un derecho, sino un privilegio que viene con responsabilidades. Responsabilidades hacia la familia, hacia la comunidad, hacia las personas más vulnerables que necesitan protección. El mes pasado recibí una llamada que me llenó de orgullo. Era de la directora de una de las instituciones a las que he estado donando dinero regularmente. Me contó sobre un caso que habían resuelto gracias a los fondos que yo había aportado. Una mujer de 70 años que había sido víctima de abuso financiero por parte de su propio hijo y que había logrado recuperar su independencia gracias al apoyo legal y económico que habían podido brindarle. Esa llamada me confirmó que las decisiones dolorosas que tomé 3 años atrás habían valido la pena. No solo habían protegido mi dignidad y enseñado lecciones importantes a mi familia, sino que también estaban ayudando a otras personas en situaciones similares. Hace 2 semanas, Laura me contó que está embarazada. Va a ser el primer nieto biológico que tendré, y me emociona la posibilidad de ser abuelo de una manera completamente diferente a como fui suegro de Mónica. Este niño va a crecer en un ambiente de transparencia financiera, respeto intergeneracional y valores sólidos. Damián me preguntó si estaba dispuesto a considerar cambios adicionales al testamento ahora que van a tener un hijo. Le dije que estaba abierto a discutirlo, pero que cualquier cambio dependería de cómo manejaran sus responsabilidades como padres durante los primeros años del bebé. No es desconfianza, le expliqué, es prudencia basada en experiencia. He aprendido que las mejores intenciones no son suficientes si no están respaldadas por acciones consistentes. Quiero ver cómo crían a este niño, qué valores le transmiten, cómo manejan las presiones económicas de la paternidad. La semana pasada tuvimos nuestra reunión familiar mensual para revisar el presupuesto. Es algo que implementamos después de todo lo que pasó, para mantener la transparencia que nos faltó durante los meses con Mónica. Laura presenta los gastos del mes, Damián explica sus ingresos y proyecciones, y yo aporto mi perspectiva sobre planificación financiera a largo plazo. Durante esa reunión discutimos los gastos adicionales que va a representar el bebé: pañales, ropa, pediatra, guardería cuando Laura vuelva al trabajo. Calculamos que van a necesitar unos 20,000 pesos adicionales por mes durante los primeros años. Les ofrecí cubrirles esa diferencia, pero bajo condiciones claras: recibos de todos los gastos, revisión mensual del presupuesto del bebé y mi participación en las decisiones importantes sobre su educación y cuidado. Tanto Damián como Laura aceptaron estas condiciones sin objetar. De hecho, Laura me dijo que le parecía una manera muy responsable de manejar el apoyo intergeneracional. Me dijo que había visto muchas familias donde los abuelos daban dinero sin condiciones y después surgían conflictos sobre cómo se usaba. Esta experiencia me ha enseñado que es posible reconstruir relaciones familiares después de traiciones graves, pero requiere que todas las partes estén dispuestas a cambiar comportamientos fundamentales. Requiere transparencia, humildad y la willingness to accept consequences for past actions. También me ha enseñado que la edad no te descalifica para tomar decisiones firmes sobre tu dinero y tu vida. Durante meses, Mónica me trató como si ser mayor de 60 años me hiciera automáticamente incompetente para manejar mis finanzas. Demostrar que tenía más recursos y más astucia de la que ella imaginaba fue una satisfacción personal importante. ¿Qué consejo le daría a otros adultos mayores que están enfrentando situaciones similares? Primero, documenten todo. Mantengan registros detallados de sus finanzas, fotografíen recibos, graben conversaciones importantes. La evidencia objetiva es su mejor defensa contra el abuso financiero. Segundo, no tengan miedo de poner límites, incluso límites dramáticos cuando sea necesario. La familia no es una excusa para tolerar el abuso.
El respeto se gana con acciones, no se debe automáticamente por vínculos de sangre. Tercero, mantengan su independencia financiera el mayor tiempo posible. No entreguen control de sus finanzas solo porque alguien les dice que es más fácil o más conveniente. La autonomía económica es fundamental para mantener la dignidad personal. Cuarto, no subestimen su propio poder. Muchas personas mayores tienen más recursos y más opciones de las que creen. No se dejen convencer de que son vulnerables o dependientes, si no es realmente cierto. Quinto, busquen ayuda profesional cuando sea necesario. Abogados, contadores, trabajadores sociales especializados en adultos mayores. Hay profesionales que entienden estas situaciones y pueden brindar apoyo y orientación. ¿Qué consejo le daría a las familias que tienen adultos mayores con recursos económicos? Primero, respeten su autonomía. No asuman que necesitan ayuda con sus finanzas solo porque son mayores. Muchas personas de 60, 70 u 80 años están perfectamente capacitadas para manejar su dinero. Segundo, sean transparentes sobre sus propias motivaciones. Si necesitan ayuda económica, pídanla honestamente en lugar de tratar de manipular o engañar. La honestidad genera confianza. La manipulación genera resentimiento. Tercero, reconozcan que una herencia es un regalo, no un derecho. Los padres y abuelos no tienen obligación de dejar dinero a sus descendientes, especialmente si esos descendientes no demuestran respeto y responsabilidad. Cuarto, inviertan en relaciones genuinas, no solo en expectativas económicas. Los adultos mayores valoran el tiempo, la atención y el respeto mucho más que las promesas sobre herencias futuras. Hoy, a los 65 años, me siento más seguro y más respetado en mi propia familia de lo que me había sentido en décadas. No es perfecto, ninguna familia lo es, pero es honesto. Es una familia donde se habla claramente sobre dinero, donde se respetan los límites, donde se valoran las personas por lo que son, no solo por lo que pueden aportar económicamente. El próximo mes vamos a celebrar mi cumpleaños número 66. Laura está organizando una cena familiar, pero esta vez me pidió mi opinión sobre todo. El menú, los invitados, el lugar. Es un contraste total con la manera en que Mónica organizaba eventos familiares, donde yo era informado de las decisiones después de que ya estaban tomadas. Damián me dijo la semana pasada que quiere que el bebé lleve mi nombre como segundo nombre, Joaquín Eduardo, en honor a su abuelo que le enseñó la importancia de defender la dignidad personal. Me emocioné mucho con ese gesto, porque me demostró que realmente había aprendido las lecciones importantes de todo lo que pasamos. ¿Vale la pena pasar por una experiencia tan dolorosa para llegar a este punto? Difícil pregunta. Preferiría haber tenido una nuera honesta desde el principio, obviamente, pero dado que eso no fue posible, estoy contento de haber tenido el coraje de enfrentar la situación antes de que empeorara. ¿Qué habría pasado si no hubiera documentado el comportamiento de Mónica? Probablemente habría seguido robándome durante años, cada vez con más descaro. Probablemente habría convenido a Damián de que yo estaba perdiendo capacidades mentales. Probablemente habría terminado completamente aislado y financieramente abusado en mi propia familia. ¿Qué habría pasado si no hubiera tenido recursos económicos para protegerme? Esa es la pregunta que más me preocupa, porque sé que muchos adultos mayores están en exactamente esa situación. Dependen económicamente de familias que los maltratan y no tienen opciones para defenderse. Por eso es tan importante el trabajo de las instituciones de caridad que apoyo. La experiencia me cambió como persona. Me hizo más cauteloso, pero también más consciente de mi propio valor. Me enseñó que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad, que la experiencia puede ser una forma de poder, que la sabiduría incluye saber cuándo ser generoso y cuándo protegerse. También me enseñó la importancia de las redes de apoyo independientes. Durante los meses que duró el abuso de Mónica, yo no tenía con quién hablar sobre lo que estaba pasando. Todos mis amigos cercanos habían muerto o se habían mudado. Mi círculo social se había reducido a mi familia inmediata, lo que me hacía más vulnerable a la manipulación. Ahora mantengo amistades con otros adultos mayores, participo en actividades comunitarias, tengo conversaciones regulares con profesionales que entienden estos temas. Tengo una vida social más rica y más independiente, lo que me da perspectiva sobre las dinámicas familiares. ¿Extraño algo de mi vida anterior? Extraño la inocencia de creer que la familia automáticamente te protege y te respeta. Extraño la tranquilidad de no tener que estar atento a señales de abuso o manipulación.
pero no extraño la vulnerabilidad de depender completamente de la buena voluntad de otros para mi bienestar. Recomendaría mi experiencia a otros. No recomendaría pasar por el abuso financiero, obviamente. Pero sí recomendaría tener el coraje de defenderse cuando sea necesario, tener la sabiduría de documentar problemas antes de que empeoren, y tener la fuerza de poner límites firmes incluso cuando duele. Al final del día, lo más importante que aprendí es que el respeto no es negociable en las relaciones familiares. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto dependas de otros, no importa cuánto ames a tu familia. Si no te respetan, tienes derecho a protegerte, incluso si eso significa tomar decisiones dolorosas. Y vos que me escuchaste hasta acá, ¿qué harías si descubrieras que alguien de tu familia está abusando financieramente de un adulto mayor? ¿Tendrías el coraje de intervenir aunque fuera incómodo? ¿Sabrías reconocer las señales de abuso antes de que sea demasiado tarde? Cuéntame tu experiencia y dime desde qué país me estás escuchando, porque estas lecciones sobre el respeto intergeneracional y la protección de adultos mayores son importantes en todo el mundo.